para felicitar a Radio Libre. Y por cierto, y hablo también por Radio Libre. Ya dijeron que es la emisora sembradora de libertad, creando conciencia y responsabilidad en la gente. Y porque en Paraguay estamos en democracia, pero la libertad no se aprecia. La libertad es sencillamente la impronta, el signo del atributo divino. Dios, el libre, nos deja a nosotros libres para tomar las decisiones libremente. En nuestra mano está nuestro crecimiento, nuestro futuro, nuestra vida. Y los indígenas me decían, cuando estaban haciendo, aquí queriendo hacer más leyes, Maray, cuye, hay que darle vida a las leyes. Que se tiene ahí no se da la vida. Entonces, yo creo que la radio, la emisora, la vida. Y debo felicitarle a Benjamín, a la señora, no sé si está por aquí. No se fue a Ciudad del Este, no sigue a la distancia. La escucho siempre, creo que es autora, cantautora de Esperanza. Sí. Qué canción. Yo siempre la escucho y la felicito por eso. Felicidades, hermana. Quiero decir que ella representa a muchas hermanas. Yo estuve muchos años en el chat. Conozco el trabajo de tantas hermanas, incluso no paraguayas, que me decía alguna de ellas española o de Bélgica, qué lástima que no sé hablar el guaraní. Y le digo, hermana, está bien, si puede aprender el guaraní muy bien, pero ustedes tienen un idioma universal, el amor. ¿Cómo aman a los indígenas? Y ella es lo que ella representa, la hermana Raquel representa eso, se compromete porque ama. Cuando me preguntó la vez pasada Benjamín, doctor Fernández Morales, ¿qué es lo que le mueve el amor, le mueve el amor? El amor a la persona necesitada como Cristo nos encomienda. Así que felicitaciones a Benjamín, a la Radio Libre, y que siga adelante y vaya creando esta conciencia de libertad, que significa responsabilidad ante nosotros mismos y ante nuestros pueblos. Ya dijeron eso. Y ese pueblo de nosotros no puede seguir así. Estuvimos terminando nosotros bien el jueves, martes, miércoles y jueves hicimos la Semana Social de la Pastoral Social Nacional sobre el agua. Hay que ver la falta de agua, no solamente potable, falta de agua en el Chaco y también en la región oriental. La gente bebe el agua que encuentra, agua sucia. Se presentaron ya diversas botellas de agua. ¿Cómo estamos para ver una vergüenza? Y en la cueva guaraní parece que se está envenenando también, no sé, pero no eso dice. Así que, doctor Fernández, felicidades a usted, a su señora, por las canciones, por la presencia artística de ella, que también forja, creo que es una pareja ideal. 40 años ya. 40 años ya de casado. 40 años, bueno, 40 años de amor. Uno de los frutos, Dos. Dos más son. 13 años con ella al final. Un día voy a ir para ver el jardín endémico. ¿Cómo no? Él escribió un jardín endémico, un libro interesantísimo. Cuando conozco al profesor, un día para ver. Quiero ver ese jardín porque leí el libro y qué interesante. Felicidades para todos los que estamos, y muchos de nosotros están por ahí también, o sea, muchos que quieren luchar y liberar al Paraguay para hacerlo un país libre, soberano, porque estamos perdiendo todo. Algunos más pesimistas, no sé si más pesimistas o más realistas, me dicen, ya Paraguay va a desaparecer como país soberano. Vamos a depender, tratando de dependernos de
grandes poderes hegemónicos de Estados Unidos y de Brasil. Imagínense quién se manda un hombre entre la comisión que va a defender los intereses de Itaipú a un supuesto abogado, no abogado. Es para reírse, es para llorar. Nos reímos para llorar. Es una burla. ¿Cómo los chilenos serán contentísimos? ¿Qué es lo que van a defender? Quiero terminar con eso que me decía la Comisión de Verdad y Justicia. Trabajamos y nos decía Díaz Ordenado, creo que ya murió. Díaz Ordenado estaba en nuestra comisión y él está todo el tiempo viviendo ahí. Su segunda lengua era el portugués. Y estaba en una gran reunión de grandes personajes y dijeron: Itaipú es de Brasil. Paraguay no tiene nada que ver ahí. Además, Paraguay no va a poder defender porque no tiene gente capaces para defender y quieren demasiado la plata. No tenemos debilidad. Y han de establecer, hayan de plata. Así que, muchas gracias.